Gloria a Dios. La iglesia sigue avanzando. Yo creo que la iglesia está diseñada para sobreponernos a toda circunstancia. La iglesia ha sido ultrajada, la iglesia ha sido maltratada, la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido quemada, ha sido inundada, ha sido puesta piedra sobre piedra. Sin embargo, la historia nos dice que cada vez que hay una época de esa manera intransigente sobre la iglesia se multiplica, la iglesia crece, la iglesia prospera y la iglesia aprende sobre todo a ver una característica importante de ese Dios maravilloso al cual seguimos, admiramos, adoramos y nos acercamos a Él confiadamente. Y yo creo que este tiempo es un tiempo histórico y es un tiempo donde la iglesia va a abrir sus ojos naturales y espirituales para poder ver una característica que nunca antes había sido mostrada de parte de nuestro Dios maravilloso. Hemos conocido a un Dios de poder, a un Dios de milagro, a un Dios de guerra, a un Dios de sanidad, a un Dios de palabra, a un Dios amor, pero cada época está enmarcada por una característica primordial de Dios, y Dios es un ser espiritual, un ser infinito, un ser que transciende materia, espacio, tiempo y todo lo que hemos podido nosotros como hijos de Dios descubrir en ese maravilloso, vasto mundo que Dios ha creado para que nosotros como sus hijos pudiésemos disfrutar. Así que esta época que estamos viviendo y lo que se viene es para conocer una característica que aún no hemos conocido de ese Dios maravilloso, que es nuestro Padre Celestial. Y yo creo y te animo a que como hijos de Dios podamos acercarnos a Él y poder descubrir cuán bueno, cuán grande, cuán admirable es nuestro Padre Celestial. No por lo que nosotros somos, sino por lo que es Él mismo. Él es nuestro Dios. Y si nos agarramos de Él, todo puede suceder. Hoy vamos a estudiar su palabra, vamos a estudiar un tema muy bonito, que es la llave, es la puerta que juntos abren accesos a milagros y a instancias sobrenaturales de Dios maravilloso. Y eso tiene que ver con la alabanza, con la exaltación. Definitivamente, la alabanza es una atmósfera, es una sustancia propicia en el cual nuestro Dios, que es un ser espiritual, intangible físicamente, Él pueda moverse de manera natural, así como el pez se mueve por el agua porque es su ambiente, así como el ave se maneja por los vientos, así como el animal terrestre se adueña de lo que pisa. Yo creo que Dios en medio de todo se mueve por su alabanza. La adoración crea una atmósfera en el cual Dios libremente se expone y se deja descubrir y se deja amar. Es maravilloso el poder de la alabanza, o mejor dicho, cómo Dios se manifiesta a través de la alabanza. Por eso su palabra dice que Él se mueve por medio de la alabanza, ¿no? Se mueve por medio de eso. Así que vamos a descubrir un poquito cómo nosotros en este tiempo podemos tomar esa herramienta valiosa que nos ha dejado Dios, como lo es la alabanza, para poder que Él se mueva y obre milagros en cada uno de nosotros. Así que vamos a ver lo que significa la alabanza. La palabra hebrea que es traducida a nosotros como alabanza es la palabra Teilah. Teilah es la palabra hebreo que traducida al español es alabanza, y es la palabra que normalmente nosotros leemos en las escrituras cuando nos referimos
a la exaltación y la alabanza a Dios, valga ese juego de palabras. La palabra Teilá significa literalmente celebrar. Lo que nosotros hacemos domingo tras domingo, cada vez que buscamos la palabra de Dios, es Teilá, es celebrar. Nosotros estamos celebrando la palabra de Dios. Estamos celebrando que Él nos las dejó para que lo pudiésemos conocer a Él. De ninguna otra manera hubiésemos podido conocer a nuestro Dios si Él, en su misericordia, en su amor, no se hubiese revelado a hombres y mujeres durante la historia de más de 5,000 años para que se pudiera dejar escrito sus pensamientos. La palabra de Dios son sus pensamientos que Él dejó escrito para que nosotros pudiésemos acercarnos y conocerlos. De otra manera no pudiésemos haber conocido a nuestro Creador. Y en medio de eso, en medio de esa manifestación por medio de su palabra, está el gozo de su alabanza, que es el Teilá, la celebración. Y tiene que ver con la exaltación de alguien que sea digno de ser enaltecido. ¿Y quién más va a ser digno de ser enaltecido, de poner en grandeza, sino a un Dios maravilloso? La alabanza o la exaltación a Dios tiene que ver con cantos de admiración. Toda la palabra, toda, exactamente toda, incluyendo principalmente los salmos, tiene que ver con cánticos, con esa expresión del ser en el cual se da admiración a alguien o a algo. Entonces debemos de alabar a Dios de dos maneras, nos indica la palabra, o nos deja Dios, cómo podemos alabarlo a Él, de dos maneras. Una es espiritual y otra es con el entendimiento. Ahora lo leemos en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 15. Si tienes las escrituras, me gustaría que abrieras tu Biblia y pudieras cerciorarte allí en primer libro de Corintios, en el capítulo 14, verso 15. Allí podemos ver cómo Dios nos lleva a cómo adorarlo a Él. Dios no dice cosas por decirlas. Yo quiero que podamos entender eso. Y es que no decimos cosas por decir, no hablamos al viento, no hablamos simplemente por hablar. Todo tiene una intencionalidad. Dios todo lo dejó con una intencionalidad. ¿Ya? Por eso cuando hablamos y exaltamos a Dios, lo hacemos bajo nuestro entendimiento y bajo un estado espiritual. Eso es vital para que el cristiano pueda ser edificado y para que podamos tener una relación con Dios. Debemos dedicar tiempo. No hay forma de alabar a Dios si no dedicamos tiempo a Dios. El tiempo y la alabanza a Dios es algo que está unido en el proceso. Y es la forma como ministramos al Señor. Ya, debemos de esperar en Él. Primera de Corintios capítulo 14, verso 15, si ya lo buscaste, vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 15, dice la palabra de Dios, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nosotros como hijos de Dios somos seres espirituales. No se nos puede olvidar eso. Somos seres espirituales. ¿Sí? Tesalonicenses 5:23 dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, que nuestro espíritu está enmarcado en todo lo que hacemos. Pero no por el hecho de ser hijo de Dios, por ir a la iglesia y por adorar a Dios, todo lo convertimos en algo espiritual. Porque la Biblia dice que también se tiene que adorar con nuestro entendimiento. Nuestro ser espiritual también está enmarcado en nuestro entendimiento. No podemos adorar por adorar, sino que también tenemos que entender lo que adoramos. Y eso está enmarcado también a un poder sobrenatural de Dios, y es que nos convertimos en lo que adoramos. Así que somos entendidos de lo que hacemos cuando adoramos. Sin embargo, eso no quiere decir que paralelo a ello, nosotros adoramos a Dios de manera espiritual, y eso quiere decir que no toda la adoración, no todo el entendimiento nos lleva a la misma adoración. Por eso Pablo dice, oraré con el Espíritu, porque había muchos cristianos de la época que se jactaban, estaban con una ínfula de grandeza, porque podían adorar de manera espiritual.
tenían un don que era hablar en otras lenguas o en lenguas angelicales y podían preferir palabras de manera espiritual. Claro, mi invitación es que nosotros podamos adorar con lenguas angelicales y que podamos adorar a Dios en otras lenguas. Todo cristiano, todo ser humano que adora a Dios está habilitado para adorar a Dios en otras lenguas. Es una marca y un sello del Espíritu en nosotros poder hablar a Dios de espíritu a espíritu, de nuestro ser espiritual al ser espiritual de Dios. Todo cristiano, sin excepción, está habilitado para ello. Sin embargo, no es lo último en Guaracha, porque nosotros debemos de adorar a Dios con nuestro entendimiento. Se nos olvida que tenemos nuestro entendimiento en lo que estamos haciendo en medio de la adoración. Y Pablo precisamente le está diciendo al pueblo de Dios, a Corintios, le está diciendo, bueno, se jactan de adorar a Dios en otras lenguas, pero también debemos de adorar con nuestro entendimiento. No se nos olvide eso. Así que es muy importante poder unir estas dos acciones. Para alabar a Dios, vamos a ver entonces esa acción de adoración. Y lo primero que debemos de entender es que usted y yo somos creados para la alabanza de su gloria. Y tenemos que ver el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere en medio de la adoración. El anhelo de Dios es tener comunión con nosotros. Cuando Dios nos creó para que pudiésemos comunicarnos con Él. Dios no está solo tampoco. Él ha creado todo lo que nosotros vemos y dentro de su creación estamos nosotros a su imagen, a su semejanza, y por lo tanto tenemos un vínculo con Dios esencial. Dios anhela estar en constante comunicación con nosotros. Él nos creó también para ese placer, ese gozo de su creación. Y es verdad que Dios quiere que nosotros podamos suplir esa necesidad y que Dios supla nuestra necesidad, pero eso se hace en ese vínculo que lleva y trae y tiene que ver con la alabanza y la adoración. Pero más que Dios poder suplir nuestras necesidades, Él quiere más allá, quiere algo que nosotros le hemos llamado el amor propio de nosotros. Dios nos dio incluso el libre albedrío, quiere decir que nosotros decidimos, pero en medio de todas nuestras decisiones, una decisión que Dios quiere, no porque salga de Él, sino porque salga primeramente de nosotros, que nosotros podamos amarlo a Él. Él quiere nuestro amor. Él quiere que podamos tener ese vínculo de amor. Y nuestra adoración y nuestra alabanza precisamente toca esa fibra que es nuestro corazón, por el cual podamos amar y adorar. Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de Dios. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó en Cristo Jesús para que nosotros pudiésemos alabarlo, alabar su gloria, alabar su gracia. Eso es una de las principales características o razones por la cual Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos aceptó para que nosotros pudiésemos amarlo por medio de la alabanza y de la adoración. La vida de los primeros cristianos, a partir de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, la vida de los primeros cristianos, todo se basó en lo que tiene que ver con la alabanza y la adoración. Todo lo que ellos hacían tenían un rasgo característico que tiene que ver con la alabanza y la adoración. Eso lo podemos leer en Lucas, capítulo 24, cómo ellos adoraban, alababan a Dios todo el tiempo. Y otra acción que tiene que ver con la alabanza y la adoración tiene que ver con el disfrutar, y es una palabra que me encanta, que se ha perdido como hijos de Dios, y es que nosotros debemos disfrutar cada proceso, disfrutar la comunión con Dios. Somos sus hijos y Él disfruta que nosotros podamos alabar y adorar su gloria, como lo acabamos de leer. Entonces leamos un poco acerca de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. A partir del verso 50 podemos tomar el contexto. Jesús está a punto de irse para el cielo. Lo sacó a Betania, lo sacó fuera, y allí ellos pudieron alabar al Señor. Leemos Lucas 24, capítulo 24, verso 50 al 53. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo.
ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Miremos allí la relación estrecha que hay entre la bendición que Jesús les da antes de irse al cielo y cómo ellos comienzan a multiplicar esa misma alabanza y esa misma bendición. Y lo hacían comúnmente en el templo, lo hacían en un lugar donde lo pudieran hacer. Entonces, los primeros cristianos comenzaron siempre, en todo tiempo, a alabar y bendecir a Dios. Maravilloso. Y es parte del poder de Dios. Entonces, como primera acción, estamos diciendo que somos creados para la alabanza de su gloria y Jesús, cuando se fue para el cielo, nos da su bendición para que nosotros podamos alabarlo y bendecirlo. Entonces, la alabanza lleva un poder. Quiero referirme a ese segundo punto, el poder que hay en medio de la alabanza y de la adoración. Dios se mueve en un ambiente de adoración y de alabanza. La Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos ministraban al Señor ayunando y en medio de todo eso dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 12. Y ahí vemos una palabra que radica la acción de los apóstoles cuando Jesús se fue. Dice que ellos ministraban al Señor. La palabra ministrar significa servir. ¿Y cómo servían al Señor? ¿Cómo ministraban al Señor? Por medio de la alabanza, por medio de la adoración, por medio de el ayuno, por medio de la oración. En medio de esa acción de alabanza, dice que el Espíritu de Dios habló y dio una dirección muy específica. Dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Cuando nosotros adoramos al Señor, ministramos al Señor, cuando nosotros hacemos administración delante de Dios, entonces lo normal que va a suceder es que el Espíritu de Dios va a hablar y va a comenzar a direccionar nuestras vidas. Y esto es importantísimo, porque como hijos de Dios debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso nos da a nosotros las instrucciones que debemos seguir para encontrar esos milagros que siempre estamos buscando. Quiero tomar 3 apuntes de lo que está en el libro de Hechos, capítulo 3, donde ellos ministraban al Señor. El primer apunte tiene que ver cuando la iglesia ministra al Señor, el Espíritu Santo se mueve poderosamente. Cuando nosotros queremos ver milagros de parte de Dios, cuando nosotros queremos ver acciones que sean sobrenaturales de parte de Dios, entonces lo primero que debemos de hacer es ministrar al Señor. ¿Y cómo podemos ministrar al Señor? Pues adorando por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la búsqueda incansable de su palabra. Cuando nosotros lo hacemos, estamos preparando ese ambiente para que Dios se mueva de manera sobrenatural. Ese es el primer paso. Segundo, tiene que ver con lo que nosotros alabamos. ¿Por qué debemos alabar y bendecir al Señor? Bueno, la alabanza y la adoración es un camino que nos lleva directamente a esas acciones, ¿no? Tercer punto tiene que ver con la alabanza y la adoración que caracterizó a los primeros cristianos. Vamos a leer estos 2 versículos, el libro de Efesios capítulo 1 verso 12 y el libro de Lucas 24 que ya leímos, pero vamos a recordarlo, la esencia del poder de la alabanza. Efesios capítulo 1 verso 12 tiene que ver con lo que nosotros alabamos, ¿ya? Efesios capítulo 1 verso 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. O sea que nosotros tenemos un fin, tenemos una acción directa como hijos de Dios de lo que debemos hacer. Tenemos un propósito y ese propósito tiene que ver con la alabanza de su gloria. Y Lucas capítulo 24 verso 53 dice que siempre en el templo estaban alabando y bendiciendo a Dios. Cuando nosotros vamos a alabar a Dios, tenemos que alabarlo, bendecirlo, mirar cuáles son las características de Dios y poder exaltarlo. ¿Recuerdan lo que significa la palabra alabanza? Tiene que ver con la celebración, la exaltación de que se lo merece. Y ese es Dios. ¿Por qué usted podría alabar a Dios? ¿Por qué usted podría exaltar a Dios? ¿Con qué palabra
¿con qué palabra podría usted manifestar su alabanza a Dios? O en contraprestación a la alabanza, lo que es el miedo, el temor, la frustración, tiene que ver con lo que nos rodea, la circunstancia. Usted alaba a Dios por medio de la circunstancia, manifiesta su fe creyendo en Dios, o simplemente se queja de lo que está bien. Porque lo contrario a la alabanza, a la celebración, tiene que ver con esa frustración, con esa queja. La queja es contraproducente a la fe y a la alabanza a Dios. Por lo tanto, no le está rindiendo el fruto que debería darle a Dios, que es la exaltación de su gloria. Eso vamos a notarlo y ahorita hablamos de ello. El tercer punto tiene que ver con algo. Quiero relatar una historia en el cual vemos la manifestación de la alabanza de Dios en la vida de todo cristiano. Vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo de Pablo y de Silas, y vamos a compararlo con nuestras vidas. Y vamos a poner en práctica lo que hoy estamos aprendiendo acerca de la alabanza y de la adoración. Pablo y Silas, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, cuenta la historia, la anécdota de lo que les sucedió a ellos cuando fueron a predicar la palabra de Dios. Y dice que Dios mismo los mandó. Partamos de que cuando en medio de la administración, Dios, por medio de su espíritu, separó a Pablo y a Bernabé, los separó para la obra, les dijo que fueran a predicar la palabra. Cuando ellos fueron a predicar la palabra, sucede lo que está aquí escrito en el libro de Hechos, Hechos capítulo 16. Dice que ellos fueron a un lugar, estaban predicando la palabra de Dios, te lo voy a parafrasear rápidamente, estaban predicando la palabra de Dios, muchas personas creyeron en Dios, vieron los milagros de Dios, y en medio de los milagros de Dios, en medio de esos milagros de Dios, vieron cómo Dios hacía milagros en el pueblo, y sin embargo, una mujer, todos los días, cuando ellos iban a orar, una mujer, todos los días, comenzaba a gritarle y a decirle: estos son los hombres que llevan el mensaje de Dios, escúchenlos a ellos. Vamos a ver que esa mujer tenía una característica. Era una mujer que estaba poseída por demonios de adivinación. Y sucede algo en la historia en la cual esta mujer todos los días, al ver a Pablo y le decía: es aquí el hombre, es aquí el que lleva el mensaje de Dios, escúchenlo, hasta que Pablo un día se cansó, como todo cristiano, ¿verdad? Hay momentos en el que nos exaltamos porque no somos perfectos en todo, ¿sí? Pero no debemos dejar llevarnos por nuestras emociones, sino que podamos producir frutos de la alabanza a Dios. Pablo, al verla a ella, al ver el demonio que estaba dentro de ella, le dijo al demonio: sal fuera, y esa mujer quedó libre. Pero al irse el demonio de esa mujer, ya esa mujer no podía adivinar, no podía ver el futuro, y las personas que ganaban dinero a través de ella, porque normalmente todo lo que hace a través de espíritus tiene que ver con exaltar a otra persona, llevarlo al dinero. Sin embargo, cuando uno los mira, están todos pobres. Bueno, esas son características que vamos a ver más adelante. Vemos que estos hombres ya no podían ganar dinero por la adivinación de la mujer, entonces llevaron a Pablo y a Silas, los denunciaron ante la policía los agarró, los puso presos, le dieron una golpiza hasta casi matarlo, y en la noche lo llevaron hasta lo más profundo de la cárcel, a una mazmorra, donde no había luz, no había, todo era humedad, y ellos estaban allí agarrados de las manos por unas esposas, unos candados, y de los pies. Lo estoy parafraseando, lo puedes leer en el libro de Hechos, capítulos 16, verso 22 al 25. Y ahí vemos que Pablo fue azotado, fueron despojados de su ropa, fueron desnudos y los metieron al calabozo. O sea, Dios los mandó a predicar, y la recompensa de la predicación fue que lo azotaron, que los desnudaron, que lo metieron preso. Cualquier cristiano en esa situación estuviera renegando. ¿Cuál sería tu situación? ¿Cómo estarías hablando y adorando a Dios si estuvieras en la posición de Pablo y de Silas? ¿Qué estuvieras diciendo? Porque seguramente, si nosotros lo comparamos con la realidad de hoy, nuestros ojos solamente pueden decir: estamos encarcelados en nuestras propias casas, estamos aislados, no podemos laborar bien, no estamos ganando el dinero suficiente, están los compromisos bancarios, y podemos ver a nuestro alrededor todos los azotes y la desnudez que Pablo en este momento está enfrentando. Cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Pura coincidencia.
Pero es aquí donde nosotros debemos de tomar la actitud y la posición en la que Pablo y Silas agarraron lo que les estaba sucediendo y lo convirtieron en un milagro. ¿Cómo nosotros podemos obrar milagros si no es a través de la alabanza y la adoración? Dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Qué importante es eso, porque no somos cristianos de la secreta, no estamos escondidos como cristianos. Ellos estaban alabando a Dios y todos los presos estaban oyendo su alabanza. Ellos estaban orando a Dios y todos los presos estaban escuchando su oración. Cualquiera otro se estuviera riendo porque, mira, estuvieran diciendo, mira, ellos lo acabaron de azotar, los acabaron de desnudar, lo metieron preso y ahora están cantándole a ese Dios que los metió preso. Cualquiera pudiera estar burlándose de la situación. Sin embargo, a ellos lo único que les importaba era adorar a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fue cuando vieron el milagro. Por eso la queja es contraria a la alabanza. Nosotros o adoramos a Dios o nos quejamos. Y la queja solamente produce más desesperación y más dolor. Pero la alabanza y la adoración producen una atmósfera en la cual podemos por lo menos tener la esperanza de ver un milagro en medio de la situación que estamos viviendo. Tomemos 5 aportes sobre lo que está sucediendo en el libro de Hechos, capítulo 16. El primero es que Pablo y Silas no la estaba yendo bien. Ellos la estaban pasando mal. Habían estado predicando el evangelio y a cambio recibieron azotes, maltratos y estaban en un cepo, estaban amarrados. ¿Sí? Cada parte de su cuerpo le dolía. Eso era lo que le estaba pasando. Segundo aspecto que podemos encontrar en la historia es que ellos no se estaban quejando. Al contrario de nosotros, que muchas veces cuando vienen las situaciones adversas nos quejamos, Pablo y Silas no se estaban quejando. No le dijeron al Señor, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Sí? Nosotros normalmente cuando oramos a Dios estamos quejándonos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Esa no debería ser nuestra actitud en la oración. Ellos no le estaban diciendo, Señor, ¿por qué nos mandaste esto si nosotros lo único que estábamos haciendo era predicar el mensaje del evangelio? Ellos no estaban reclamándole al Señor. Ellos no se quejaban. El tercer aspecto era que Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero no dejaron que la cárcel entrara en ellos. Y esto es importante porque es que nosotros podemos estar viviendo una situación, pero no podemos dejar que esa situación se meta en nuestros pensamientos, se meta en nuestro corazón, porque eso lo que va a traer es más dolor y más sufrimiento. Los problemas nos atacan a todos, pero es nuestra actitud hacia ellos lo que hace la diferencia. Como cristianos, lo que nos debe hacer diferente es la actitud como nosotros enfrentamos la vida, porque todos pasamos por momentos malos. Sobre lo que hay debajo del cielo, lo que hay debajo del sol, todos nosotros estamos exentos a sufrir las mismas calamidades. La Biblia nos enseña incluso de que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero nosotros debemos de estar tranquilos porque Dios está con nosotros. Así que como cristianos nos pueden estar pasando cosas malas y adversas, pero no por eso debemos de tener la actitud que cualquier persona que no conozca de Dios podría estar también teniéndola. Nosotros debemos de ser diferentes en cómo enfrentamos la vida. Y esto se puede enfrentar con alabanza y con adoración. Cuarto aspecto es la forma en que vemos la situación es lo que determina la forma en cómo saldremos de ella. Ya hemos aprendido a que a donde nosotros ponemos nuestra vista, nuestra visión, hacia allá podemos ir. No podemos obtener más allá de lo que no vemos. Estamos hablando en el sentido espiritual y en el sentido físico. Así que de la forma como nosotros veamos la vida, de esa misma manera vamos a enfrentarla. Pero de la misma manera como nosotros vemos la vida es que podamos salir de ella. Así que, ¿cómo estás viendo hoy la situación? Es una buena pregunta. Quinto aspecto, y es que Dios es el que obra el milagro. Dice el verso 26 del capítulo 16 del libro de los Hechos, dice, entonces sobrevino de repente, porque las cosas suceden de repente en Dios. Dice que entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren, Dios hizo un milagro a través de un terremoto. Para cualquier persona hubiese dicho un terremoto es fatal, un terremoto es algo malo.
pero para lo que algunos es malo, para Dios, Dios lo convierte en algo bueno para nosotros. Yo quiero decirte que en medio de todo lo que nos está pasando, para muchos es una situación mala, pero nosotros como hijos de Dios debemos de creer que vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos y vamos a creer que Dios nos va a colocar en buenas posiciones. Eso es lo que estoy creyendo. Eso es lo que me está diciendo la palabra de Dios. No quedarme bajo la circunstancia, sino poder ver más allá. Eso es el poder de la adoración. Ese es el poder que trae la visión. ¿Qué estaba haciendo Pablo y qué estaba haciendo Silas? Estaban cantando, estaban adorando a Dios. No se estaban quejando. Ellos estaban viendo algo más allá. Dios los mandó a predicar y ellos estaban creyendo que iban a predicar. Porque en medio de la oración y en medio de la adoración, los presos escucharon la predicación de ellos. Así que en todo tiempo y en todo momento debemos nosotros de predicar la palabra. Para finalizar ya un poco el mensaje que hoy estamos refiriendo, vamos a ver la alabanza, cómo provoca la manifestación de la presencia de Dios, cómo podemos ver milagros. Hay otro suceso, otro hecho que aconteció en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y en esta época estaba un rey llamado Josafat. Y Josafat, lastimosamente, los reyes vecinos se aliaron para poder ir en contra de él y matarlo. Y él estaba solo, estaba sitiado, estaba rodeado del ejército enemigo. Y él no sabía qué hacer. Estaba en un momento desesperante como rey. ¿Cómo iba a salir de esta? Se preguntaba. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Sí? Sin embargo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, encontramos la historia y vemos cómo Josafat salió adelante a pesar de que todo estaba en su contra. Todo, absolutamente todo estaba en su contra. Podemos leer, por ejemplo, en el verso 15, dice que se le acercó el profeta y le dijo: no temáis ni os amedrantéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Primero que Josafat entendió es que la guerra no era de él, sino que era de Dios. Cuando usted asume completo control de la guerra que está viviendo, seguramente tiene que pelear con los recursos que tiene a la mano. Pero cuando usted le entrega lo que está sucediendo a Dios, seguramente va a tener los recursos del cielo y a Dios mismo con su ejército peleando a favor de usted. Eso lo entendió Josafat. Y de esa manera pudo salir adelante. Eso se lo enseñó el profeta. Aquí mismo encontramos ese aspecto donde dice que si nosotros le creemos a los profetas, entonces vamos a ser prosperados. Tenemos que entender la palabra de Dios, creerla y poder salir adelante a través de ella. Segundo aspecto que entendió Josafat, y es que él agarró y hizo una alabanza con el ejército. En medio de la batalla, él comenzó a alabar a Dios. Cualquiera de nosotros diría: ¿qué ganas tengo yo de alabar a Dios si me está pasando esta situación o me está pasando esta otra situación? Yo no sé usted, pero cuando a mí me están pasando cosas difíciles, a mí no me dan ganas de nada. No me dan ganas de reír ni siquiera. ¿Quién va a estar riendo en medio de la adversidad y de la batalla? Sin embargo, por medio de Josafat he aprendido de que en medio de la guerra debemos de estar contentos y felices. Hay que ponerle una buena cara a la situación. El ejército de Israel avanzó frente al enemigo, cantando. Yo no sé cantar, pero cuando agarro los salmos y vocifereo cántico y alabanza al Señor, entonces estoy creando esa atmósfera para que Dios se mueva. Eso fue lo que le pasó a Josafat. Puso a cantar a todo su ejército. No peleó con espada, no peleó con armas físicas, sino que peleó con el canto, con la adoración a Dios. Entonces glorificaron al Señor porque el Señor es bueno. Esa fue la única característica que exaltaron de Dios. Ellos decían: Señor, tú eres bueno, ayúdanos. Señor, tú eres bueno, ayúdanos. Ese fue su cántico. Tercer aspecto, y es que cuando ellos comenzaron a cantar, vieron el poder de Dios. En el verso 22 dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso una emboscada en contra de los hijos de Amón, de Moab y de los que estaban en el monte de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros. Ese fue el milagro que ocurrió. Sus propios enemigos se mataron entre sí y ellos no tuvieron que pelear. Lo único que hicieron fue cantar durante toda la noche. Qué chévere sería si en este momento nosotros comenzáramos a cantar y todas las deudas comenzaran a pagarse solas, ¿no? Pero son milagros. Algunos se reirán y otros creerán en ese poder. La actitud con la cual nosotros nos enfrentemos a la vida va a ser determinante.
La forma como veamos las cosas nos va a abrir la puerta para salir de medio de las dificultades. Por eso podemos ver que en el último aspecto, que cuando ellos cantaron, Dios hizo el milagro y salieron adelante. Y esa es mi invitación. Mi invitación en el día de hoy es poder ver cómo una llave tan sencilla, que es la alabanza y la adoración, puede abrir una puerta maravillosa en medio de toda circunstancia. Recuerden que la alabanza tiene que ver con celebrar, con engrandecer, con poner en alto. Y en este caso estamos alabando y adorando el nombre de nuestro Dios, que Él es bueno, Él es grande, Él es digno de ser admirado, de ser enaltecido, tal cual como lo hizo Josafat en medio de su crisis, en medio de la guerra, tal cual como lo hizo Pablo y Sila en medio de la cárcel, azotados y sin fuerzas. Lo único que tenían era la voz para poder cantar himnos, cánticos de adoración al Rey de Reyes. Y de esa manera vieron el milagro. Si le sucedió a Pablo y a Silas, si le sucedió a Josafat, el mismo Dios de Pablo y de Silas, el mismo Dios de Josafat, es el mismo Dios que usted y yo hoy estamos alabando y adorando. Así que si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿qué te impide a ti y qué me impide a mí elevar cánticos de adoración, alabanzas a nuestro Dios y poder ver milagros en medio de esta temporada? Yo quiero decirte, y es que no importa cuál sea el problema y cuál situación estés pasando, la alabanza y la adoración deben de ser de continuo, siempre. Yo te invito a que esta semana ponga música en tu casa, adores a Dios, que en medio de la soledad, cuando entres a tu cuarto, cuando estés solo, sola, puedes dar unas palabras que exalten el nombre de Dios y poder reconocer que Dios es bueno, Dios es grande. Los primeros creyentes se gozaban en medio de la adoración. No se gozaban en lo que estaba sucediendo. Su gozo no eran las circunstancias, no era lo que podría suceder, sino que su gozo era Dios. Así que si no tienes ningún motivo para adorar y para estar contento en este día, yo quiero invitarte a que por lo menos comiences colocando a Dios como ese motivo para estar gozoso. Aunque tus ojos no vean una realidad distinta, y aunque tus pensamientos te digan lo contrario, hoy sujetamos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo y hoy estamos creyendo que el gozo de nuestra vida tiene que ser la salvación que Dios nos ha regalado. Esa es mi invitación, a que podamos salir adelante en medio de la adoración y de la alabanza.